Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Hoy proseguimos con la séptima parte de Seduciré al Duque del Norte, pero antes nos gustaría mandar nuestros calurosos saludos de cumpleaños a Pequitas por su cumpleaños el 25 de agosto. Mi estimada, que lo pases estupendamente. Otro saludo para Ariadna Gutiérrez por el 12 de septiembre, espero que lo pases de maravilla. Un gran abrazo para Eva María Ruiz, que cumplió años el 26 de agosto. Un abrazo fuerte a Esi Ambrosio, que cumplió años el 23 de agosto y siempre nos escucha antes de marchar al trabajo. Muchas gracias. Otro abrazo a la distancia a Snyder Molina, que cumplió años el 21 de agosto, y por supuesto a Tania Cruz por el 27 de agosto, que celebró su aniversario de bodas con su Puchi. Muchas felicidades para ambos. Y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. Seduciré al Duque del Norte. Capítulo 7. El amor ya está en el aire. Para dos amantes que, según la fachada, nunca salían de la cama, un beso no debería ser un gran problema. Pero para Calcio sí que lo era, y no un poco, porque en realidad él no estaba acostumbrado a los afectos de nadie, y mucho menos a los besos. Fingir ser amantes ya era suficientemente complicado, pero ¿un beso? Dios. Selina lo iba a matar un día de estos. Necesitas familiarizarte, Duque. No podemos cometer errores mientras finjamos ser amantes, argumentaba ella con toda la convicción del mundo mientras avanzaba hacia él, animándolo a practicar en ese mismo momento. Calcium sabía que sus palabras tenían sentido, así que, tragando su nerviosismo, asintió dispuesto a someterse a la lección. Selina levantó sus manos y lo tomó del rostro decidida. No había razón para avergonzarse, se recordó. Ella era una profesional, estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones, pero entonces todo empezó a cambiar. Se dio cuenta del ambiente a su alrededor, la habitación cálida y acogedora, las velas que parpadeaban suavemente y, sobre todo, la presencia de ese hombre guapo frente a ella, que olía limpio, fresco y cuya piel era dura pero cálida bajo sus manos. Y de repente su cerebro empezó a sobrecalentarse. Lo siento, creo que lo intentaremos en otra ocasión, comenzó a decir, tratando de apartarse para recuperar la compostura. Pero antes de que pudiera terminar su frase, sintió el suave roce de unos labios en su mejilla y su mente se quedó en blanco. Calcium, en un impulso inesperado, había adelantado el beso plantándolo en su mejilla con torpe ternura. Su propio rostro mostraba claros signos de vergüenza, pero aún así se atrevió a preguntar: ¿Lo hice bien? Que sí lo hizo bien. Ay, Duque. Selina.exe había dejado de funcionar. A la mañana siguiente, Selina se preparaba para encontrarse con el barón Sion. La noche anterior, antes de regresar a la mansión, Calcium le había explicado por qué el padre de Airel estaba tan ansioso por hablar con él. Al principio, Selina pensó que el hombre estaba profundamente afectado por la muerte de su hija, pero la realidad era mucho más cruda. La tristeza del varón no se debía a la pérdida de Airel, sino a la pérdida de su gallina de los huevos de oro. Y ahora estaba en la mansión para recoger las pertenencias y muebles de su hija, porque tras su muerte, la familia Sion se había visto envuelta en mala reputación y deudas, y necesitaban vender todo lo que pudieran, pero, desde la perspectiva de Selina, la actitud del varón era frívola y desalmada. Al ver a Selina, el varón se apresuró a asegurarle que se marcharía tan pronto como recogiera las cosas de Airel. Sin embargo, Selina tenía mucho que decirle, pero el varón no estaba dispuesto a escuchar los sentimentalismos de la mujer que ahora ocupaba el lugar que una vez perteneció a su hija. Al final de la conversación, el varón explotó en una rabia amarga contra Airel, calificándola de ingrata y que por ello él había perdido mucho. La insensibilidad del varón desconcertó y molestó a Selina a partes iguales, así que se dispuso a marcharse, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre se acercó y le dio una advertencia disfrazada de consejo. Espero que sepa lo que está haciendo, señorita. Lo que mató a Airel fue precisamente no conocer su lugar. Y aunque Selina no quiso admitirlo, esas palabras la afectaron profundamente. ¿Cómo podía no importarle la muerte de su propia hija? ¿Era ese mundo tan insensible?
Con esos pensamientos rondando en su cabeza, Selina fue a ver a Calcium, quien estaba revisando la correspondencia. Varias familias habían enviado invitaciones para que Selina asistiera a sus eventos, quien se sentó a su lado y comenzó a hojearlas. Pero su inusual mutismo no pasó desapercibido para Calcium, el cual al verla se dio cuenta de que algo la perturbaba. ¿Ocurrió algo?, preguntó Calcium preocupado. Selina le explicó lo mal que se había sentido al descubrir que el varón veía a su hija más como una fuente de dinero que como una persona. Era triste pensar que Airel nunca tuvo el apoyo de nadie, ni siquiera de su propia familia. ¿Eran tan frágiles los lazos familiares en ese mundo? Pero mientras Calcium la escuchaba, no encontró nada inusual en lo que ella describía. Después de todo, su madre había sido igual. No es extraño, dijo Calcium con voz calmada. Por supuesto que hay familias que quieren a sus hijos, pero en la aristocracia los hijos son herramientas para crear conexiones con otras familias. Las palabras de Calcium hicieron que Selina se sintiera aún más triste. La falta de afecto en ese mundo era algo tan normalizado que incluso la muerte parecía indiferente. Y entonces Selina preguntó: si yo llegara a morir, ¿estarías triste, Duque? La pregunta tomó a Calcium por sorpresa. Al escucharla se quedó en silencio, reflexionando en lo que significaría no volver a escuchar la voz de Selina, no ver sus hermosos ojos azules, no disfrutar más de su sonrisa. Y solo imaginarlo le provocó una incomodidad inquietante que lo alteró profundamente. Pero su prolongado silencio pareció confirmar a Selina lo que temía, que en efecto el duque no lamentaría su muerte. ¿Por qué lo haría? Después de todo, cuando casi la asesinan, él no había mostrado preocupación alguna, de hecho, había sido bastante impávido. Viendo que Selina había llegado a una conclusión equivocada, Calcium intentó justificarse, pero ella con una sonrisa escéptica se giró y bromeó. Ay, vamos, Duque, no me digas ahora que estabas tan sorprendido que solo fingías estar tranquilo. Pero no era así en absoluto. Calcium recordó la ira irascible que sintió el día que intentaron asesinarla, una furia tan intensa que su mente se quedó simplemente en blanco. Su corazón dolió de una manera que nunca antes había experimentado, pero mientras intentaba procesar esos sentimientos, Dion irrumpió con un mensaje importante. Habían rastreado a Jung y finalmente descubierto la familia a la que realmente servía en las sombras. Jung trabajaba en secreto para la familia Hayes. Sí, justamente de donde pertenecía Lirel, la amiga de Rosalind. Más tarde, Selina decidió que era el momento perfecto para poner a prueba la lealtad de Jung. Entre las múltiples invitaciones que había recibido de varias familias nobles, le pidió a la joven sirvienta que la ayudara a escoger cuál aceptar. Entre estas, por supuesto, estaba la invitación de los Hayes. Y no fue ninguna sorpresa para Selina cuando Jung, con un entusiasmo apenas disimulado, eligió la invitación de los Hayes por encima de cualquier otra. Para cuando terminó de arreglarse, Selina decidió ir a ver a la señora Janet en su habitación, buscando algunas sugerencias sobre cómo responder adecuadamente a la invitación. Esto también formaba parte de su plan para aparentar que se estaba volviendo más manejable y sumisa. Al entrar a la habitación de Janet, Selina notó que la mujer estaba bordando a mano cada una de las prendas de Calcium. Pero, ¿por qué no simplemente había mandado a hacer el trabajo? Después de todo, el duque tenía más que suficiente dinero para encargar bordados de lujo. Pero Selina decidió no darle demasiada importancia en ese momento, concentrándose en su misión principal. ¿Podría darme algunos consejos sobre cómo comportarme en una fiesta del té?, preguntó Selina con una voz dulce y modesta. La estricta señora Janet, sin apartar la vista de su labor, respondió con su tono habitual de desaprobación. Has asistido a una fiesta en la corte. Si pudiste manejar un evento de esa magnitud, una simple fiesta de té no debería ser un problema. Selina no pudo evitar sonreír internamente. Si la señora Janet supiera todas las cosas que sucedieron aquel día en la corte, probablemente se le erizaría la piel. Pero esa reacción también le dio una pista importante. Si Janet no estaba al tanto de su comportamiento en la corte, entonces claramente no tenía ninguna conexión con la nobleza. Eso significaba que la señora Janet no trabajaba para nadie más que para el duque. Y satisfecha con esa revelación, Selina se levantó y agradeció cortésmente a la mujer por su ayuda. Pero justo cuando estaba por marcharse, la señora Janet la llamó de nuevo. Dado que las fiestas del té suelen ser para promover amistades íntimas, a veces las invitaciones incluyen códigos de vestimenta que solo los miembros de un grupo selecto conocen, comentó con un tono calculado. Selina alzó una ceja intrigada. ¿Eso era un consejo? ¿Pero por qué una mujer que claramente la detestaba le daría un consejo útil?
Su gracia nunca ha asistido a una fiesta como esa antes, pero uno nunca sabe. Selina entonces comprendió que el consejo no era por ella, sino por Calcium. La obsesión de Janet por proteger el honor de la familia del duque era palpable, casi enfermiza. Y al día siguiente, Selina estaba lista para su primera fiesta del té, vestida en tonos claros, tal como dictaba el código de vestimenta. A su lado, Calcium, curiosamente vestido a juego con ella, la acompañó hasta la puerta principal donde el carruaje la esperaba. Y mientras se preparaban para despedirse, Selina notó la capa del duque y con una chispa en los ojos, le pidió que se la prestara por ese día. Calcium, aunque ligeramente sorprendido por la petición, no vio ningún inconveniente, y con su habitual calma se quitó la capa y la colocó suavemente sobre los hombros de Selina. Ella lo miró con una sonrisa encantada, riéndose mientras le explicaba que todo era parte de su plan para presumir su relación con él. Sin embargo, la respuesta de Calcium fue más seria de lo que ella esperaba. No te esfuerces demasiado y ten cuidado, le advirtió con una gravedad que hizo que las mejillas de Selina se sonrojaran levemente. Sintiéndose de repente un poco cohibida, desvió la mirada, pero, fiel a su naturaleza juguetona, pronto rompió el momento tenso con una broma, buscando aligerar el ambiente. Acostumbrado a sus travesuras y sabiendo muy bien cuándo Selina intentaba jugar con él, Calcium dijo con su característico tono serio: deja de burlarte y sube el carruaje o llegarás tarde. Ay, vamos, duque, sé muy bien que lo disfrutas, respondió ella a su vez con picardía, y entonces, sin previo aviso, se acercó rápidamente a él tomándolo desprevenido, y le dio un beso en la mejilla. Calcium abrió los ojos sorprendido por el gesto, pero antes de que pudiera reaccionar, Selina ya se había subido al carruaje riéndose como una ladrona que acababa de cometer un pequeño hurto, dejando atrás a Calcium con una mano en la mejilla y el rostro notablemente acalorado. La fiesta de té no se parecía en nada a la de la corte. Desde el principio todo parecía fuera de lugar, empezando por el horario mal indicado en la invitación. Al llegar y ver las caras de Lirel y Rosalind, Selina comprendió rápidamente que todo había sido orquestado para hacerla quedar mal. Pero pese a eso y despreocupadamente, Selina saludó a la anfitriona con una sonrisa impecable, respondió a las pullas de Rosalind con sus propios comentarios afilados y no perdió la oportunidad de presumir la capa de Calcium antes de tomar asiento entre las demás invitadas. Sin embargo, desde el primer momento, Selina notó algo extraño. Las otras nobles parecían bajar la cabeza cada vez que ella pasaba. ¿Sería por la advertencia de Calcium? Bueno, fuera lo que fuese, comenzaba a molestarla. Y a medida que transcurría la tarde, el aburrimiento se apoderó de ella. Ninguna de las invitadas le dirigía la palabra. Era como si hubieran decidido ignorarla por completo, sumergiéndola en un juego de silencio que hacía de la fiesta un evento terriblemente monótono. No obstante, de repente, Lirel y Rosalind se levantaron y se excusaron para retirarse en un momento. Y en cuanto ambas desaparecieron, el ambiente en la sala se aligeró visiblemente. Una de las nobles incluso intentó iniciar una conversación, aunque torpemente, preguntándole sobre quién había confeccionado su vestido. Selina no pudo evitar pensar: ¿Rosalind realmente era tan infantil como para emplear trucos tan tontos? ¿O tal vez las demás ahora le hablaban porque la veían como la futura duquesa de Lenvir? Disculpándose, Selina se levantó para ir a los servicios. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos de la mansión Hayes, se dio cuenta de que se había perdido. Fue entonces cuando escuchó los gritos lejanos de una mujer llenos de frustración y rabia. Siguiendo el sonido, Selina se acercó lo suficiente para reconocer la voz de Lirel, quien despotricaba sobre ser tratada como un simple perro faldero. Pero, ¿de quién hablaba exactamente? El ambiente en la fiesta es horrible. ¿Por qué tengo que hacer lo que ella dice solo porque su familia es más conocida? Esa bruja de Tiolan es insoportable con sus aires de grandeza. Uy, pero qué buen chisme, pensó Selina parando las orejas. ¿Así que la supuesta amistad entre Rosalind y Lirel era solo una fachada? Pero lo que vino después fue mucho más jugoso. Primero dijo que se convertiría en la princesa heredera y ahora quiere ser la duquesa de Lenvir. ¡Qué descaro! Y encima sigue viéndose a escondidas con el príncipe. Es solo una pequeña decía Lirel. Pero entonces Selina entró en la habitación interrumpiéndola y haciendo que Lirel saltara del susto. Parece que he escuchado algo muy interesante, dijo Selina con una sonrisa astuta, mientras la expresión antes irritada de Lirel se transformaba en una mezcla de nerviosismo y temor.
La señorita Rosalind va a estar muy decepcionada al saber que su mejor amiga no la tiene en tan alta estima. Entonces, ¿te molestaría que charlemos un rato? Selina dejó caer la propuesta con una dulzura envenenada, disfrutando de la manera en la que Lirel intentaba sin éxito ocultar su pánico. Al parecer, la relación entre Rosalind y Lirel no era de amistad genuina, sino más bien un acuerdo de conveniencia entre sus familias. Los Hayes, que vendían joyas, dependían en gran medida de los mercados controlados por los Thiolan, y debido a ese vínculo, Lirel se veía obligada a cumplir con los caprichos de Rosalind. Sin embargo, la situación podría cambiar pronto una vez que se confirmara la cantidad de recursos en las minas de Lembir. Solo entonces, los Hayes recuperarían su prestigio. Y mientras escuchaba las explicaciones de Lirel, una sonrisa calculada se dibujó en los labios de Selina, así que Lembir era la clave de todo. Por eso Rosalind había manipulado a Lirel para que se burlara de ella en la fiesta de fundación, coqueteara con el duque y la despreciara en la fiesta del té. Pero Selina, lejos de sentirse intimidada, tuvo una idea brillante. Bueno, yo no sé mucho sobre negocios, la verdad, pero si mi nueva amiga está en apuros, quizás podría pedirle un pequeño favor al duque. Podríamos hablar de los detalles más tarde, pero por ahora, ¿qué tal si le escribes una carta al duque contándole lo cercanos que nos hemos vuelto? Selina soltó la propuesta con una sonrisa tan maliciosa que incluso Lirel por un instante dudó de sus intenciones. Sabía que no había manera de que el duque se interesara en las peticiones de una simple concubina, pero también entendía que estaba en una posición delicada. Si Selina decidía contarle todo a Rosalind, podría arruinar el negocio de su familia. Así que, después de un breve momento de vacilación, Lirel tomó un bolígrafo y comenzó a escribir unas cuantas palabras en un papel. Sin embargo, antes de que pudiera completar sus pensamientos, Selina la sorprendió con una fuerza inesperada. La sujetó de la muñeca tan fuerte que Lirel pensó por un segundo que podría dislocársela. ¿Cómo era posible que esa mujer tuviera tanta fuerza? Selina, por su parte, tomó el papel donde Lirel había garabateado las palabras y lo acercó a sus labios con un gesto casi teatral. «Esto es un trato por nuestra nueva amistad», murmuró. Y como bien dice el dicho, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Poco después de su fructífera conversación con Lirel, Selina se sentía victoriosa. Había logrado poner a Lirel contra la pared y ahora solo le quedaba encontrar a Rosalind, quien seguramente se reuniría con el príncipe heredero. Y mientras recorría los pasillos y jardines, sus pasos la llevaron a una zona apartada llena de arbustos y árboles. Allí, Selina divisó a la pareja y rápidamente se ocultó detrás de un árbol dispuesta a escuchar. Desde su escondite, Selina observó cómo el príncipe tomaba íntimamente a Rosalind por los hombros, susurrándole palabras que, aunque parecían dulces, tenían un tono de reproche. Rosalind, por el contrario, con el rostro encendido por la emoción, solo repetía la misma disculpa una y otra vez. Lo has estado haciendo muy bien hasta ahora, solo debes esforzarte un poco más, murmuró el príncipe, y Rosalind asintió con fervor antes de lanzarse a abrazarlo con pasión. Y oh por Dios, pero qué buen chisme. De cualquier manera, ¿qué era lo que se traían esos dos? ¿Realmente se amaban o solo se estaban utilizando?, se preguntó Selina, observando cómo el príncipe despedía a Rosalind, quien se retiró dócilmente dejando a Selina con una sonrisa burlona. Con ella solo mostraba sus garras. ¿Cuánto tiempo más piensas estar allí escondida, pajarito? La voz del príncipe la sacó de sus pensamientos, haciendo que el alma de Selina casi abandonara su cuerpo. ¿Había sabido todo el tiempo que estaba allí? Qué gusto verte, señorita Selina, continuó el príncipe, obligándola a salir de su escondite. Pareces tener una relación cercana con la señorita de Thiolan, Alteza, comentó Selina, intentando mantener la compostura. Ah, sí, conozco a Rosalind desde que era pequeña, es como una hermana menor para mí, respondió él con una sonrisa que Selina no compró ni por un segundo, pero decidió que lo mejor era seguirle el juego y fingir ingenuidad. Solo vine a ver cómo estaba Rosalind, pero parece que el destino quiso que me encontrara contigo, añadió él, acercándose peligrosamente a ella. Me temo que no creo en coincidencias, Su Alteza, y mi destino está junto al duque de Lembir, replicó Selina, sintiendo cómo la incomodidad crecía dentro de ella. Pero a veces las relaciones no funcionan. Las personas cometen errores o grandes estupideces. Y sí, sé que no debería acercarme a ti, pero cada vez que te veo, siento mariposas en el estómago, dijo el príncipe, usando un tono seductor que más bien resultaba trillado. Selina apenas pudo evitar reír. ¿De verdad él pensaba que esa línea anticuada funcionaría?
Parece olvidar su alteza que soy una mujer comprometida con el duque. El duque es tan controlador que no te permite ni hablar con otro hombre. Y si mal no recuerdo, aún no están casados, así que ese futuro no es seguro. Selina sintió otra oleada de incomodidad. Calcium había tenido razón sobre este hombre. El príncipe realmente era un majadero, pero ¿cómo podría escapar de esa situación? Y mientras intentaba pensar en una salida, de repente sintió como unos brazos fuertes la rodeaban, tomándola posesivamente por los hombros y atrayéndola hacia un abrazo. Al girarse, Selina abrió la boca en una mezcla de sorpresa y alivio. Pero ¿cómo era posible que Calcium estuviera allí? Bueno, la respuesta larga fue que, después de enviar a Selina al condado de Hayes con 3 escoltas visibles y 15 ocultos, Calcium intentó concentrarse en sus labores habituales. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la ansiedad no hacía más que aumentar. Ni siquiera entrenar su única fuente de alivio lograba calmar sus preocupaciones, imaginando una y otra vez situaciones en las que Selina podría estar en peligro. Y finalmente, incapaz de soportarlo más, dejó todo de lado y corrió al condado. Así que la respuesta breve a por qué el duque estaba allí era simple: estaba muerto de preocupación por Selina, y como temía, ella se encontraba en problemas por culpa de ese malnacido de Larsen. Mi relación con Selina es asunto nuestro, Su Alteza, declaró Calcium con firmeza, sin darse cuenta del impacto que sus palabras estaban teniendo en Selina y en su corazón. He tratado de ser cuidadoso, pero si algo la hace sentir incómoda o insegura, estaré dispuesto a corregirlo. La seriedad en su tono era inconfundible. Y lamento la interrupción, continuó, aunque su voz no mostraba ningún rastro de arrepentimiento. Pero tiendo a ser muy posesivo con mi prometida, así que supongo que podrá entenderlo. Pero a ver, esperen, ¿prometida? ¿Posesividad? ¿Desde cuándo Calcium había aprendido a actuar tan bien? Y más importante aún, ¿qué era exactamente lo que estaba sucediendo ahora? La tensión entre Calcium y el príncipe era palpable y se extendió por largos minutos en su intercambio. Cada palabra se disparaba como una flecha envenenada, hasta que finalmente el príncipe decidió retirarse. Señorita Selina, dadas las circunstancias, me temo que debo despedirme por ahora, pero espero que volvamos a coincidir, dijo el príncipe mientras Selina apenas lograba respirar, atrapada en el abrazo protector de Calcium. Y cuando se quedaron solos, Selina se volvió hacia este y le preguntó: ¿podría soltarme ahora, duque? Al escucharla y darse cuenta de que aún la sostenía con fuerza, Calcium la soltó de inmediato. Por cierto, ¿cómo es que estás aquí tan de repente? Continuó ella, observando cómo él, nervioso, evitaba su mirada buscando desesperadamente una respuesta. Bueno, yo solo pasaba por aquí, dijo él, sus habilidades de actuación desinflándose rápidamente. Selina no pudo evitar sonreír. De cualquier manera, había sido un buen momento para que Calcium apareciera. De lo contrario, habría estado en un buen aprieto. Pero además de eso, Selina ahora tenía más pistas para trabajar. Primero, Rosalind tenía a Lirel contra la pared, y por su parte, esta parecía tener una relación peculiar con el príncipe. Además, la heredera de Tiolan aspiraba a convertirse en la princesa heredera. Sin embargo, si eso era así, y ambos tenían una relación clandestina, ¿por qué el príncipe Larsen actuaba como si estuviera locamente enamorado de Selina? ¿Será que realmente se enamoró de mí? Murmuró para sí misma, pero sus palabras hicieron que Calcium la mirara con sorpresa. De todos modos, si queremos averiguar qué trama el príncipe, quizás sea una buena señal que así sea. Y quizás debería involucrarme más. Reflexionó Selina sin notar cómo Calcium comenzaba a negar con vehemencia, hasta que finalmente se inclinó hacia ella y casi gritó: No puedes. Eso significa que te vas a quedar a su lado después. Selina parpadeó confusa. ¿De dónde había sacado esa idea? ¿Por qué razón haría ella tal cosa? Además, el único que podía regresarla a su mundo era el duque. ¡Ay, duque! ¿Acaso se te olvidó que tenemos un trato? Le reprochó, notando cómo el rostro de Calcium cambiaba, tornándose sonrojado antes de que él replicara. No he olvidado nuestro trato y por lo mismo no puedes pensar que el príncipe se enamoró de ti. Ese tipo no tiene sentimientos, así que no digas tonterías como que debes involucrarte más. Debes pensar en otro método porque eso no va a suceder. Uy, Calcium realmente parecía incómodo con el tema del príncipe, así que Selina decidió no insistir más, especialmente porque ya era hora de marcharse para asistir a otra fiesta del té con la familia Royal, a la cual el duque insistió en acompañarla personalmente, dejando en claro que no se separaría de su lado. Lo que Selina no esperaba era que Calcium lo dijera en el sentido literal de la palabra, quedándose durante toda la fiesta del té, donde las demás damas no podían dejar de suspirar, viéndolos como la pareja más romántica y perfecta de todo el continente.
Y por mucho que Selina intentara deshacerse de Calcium con indirectas o dándole codazos disimulados, el duque se hizo el desentendido, y al ver que no había manera de que se marchara, Selina decidió dejarlo ser. De todos modos, las damas presentes parecían encantadas con la presencia del duque. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue que esas mujeres no solo se mostraran interesadas en ella por ser la supuesta amante de Calcium, no. Su entusiasmo parecía genuino, querían conocerla a ella no por la sombra del duque que la acompañaba. Incluso una de ellas se atrevió a decir que Selina le recordaba a una diosa, algo así como el dios del vino Dionisio, por su impresionante capacidad para tolerar alcohol. No me estará llamando borracha, ¿verdad?, pensó Selina, riéndose ante la ocurrencia. La conversación continuó, amena, ligera, y a medida que el tiempo pasaba, Selina se dio cuenta de que aquellas mujeres realmente la veían como alguien con quien podrían entablar una amistad sincera. Y sí, fue divertido, alegre, auténtico. Y lo mejor de todo, a Selina le gustó estar allí, rodeada de personas que la aceptaban y querían conocerla por quien era, no por las etiquetas que otros le ponían. Horas más tarde, Viorella, como toda gran conversadora, no dejaba de bombardear al duque con preguntas sobre su relación. Con cada respuesta de Calcium, Viorella parecía más emocionada, mientras que Selina observaba sorprendida lo natural que le salían las palabras al duque. En realidad, había mejorado mucho en sus habilidades sociales. Entonces, Viorella formuló una pregunta que captó toda la atención de Selina. ¿Cómo logró la señorita Selina capturar el corazón del duque? Incluso fue capaz de convencerlo a asistir a una reunión social. ¿Qué clase de encantos usó? Selina, que justo en ese momento se llevaba un sorbo a la boca, sonrió para sus adentros. Esa era una pregunta difícil. ¿Cómo la respondería Calcium? Y con una calma inusual, Calcium respondió: todo se debió a su belleza, por supuesto. Selina, que no había esperado esa respuesta, escupió todo lo que tenía en la boca, absolutamente nerviosa, y dándose cuenta de su exagerada reacción, se levantó rápidamente con la excusa de ir al baño, esperando encontrar un poco de paz para calmarse. Sin embargo, sus deseos no se vieron cumplidos, porque tan pronto como se alejó lo suficiente, Calcium la alcanzó justificando su presencia con la excusa de que los incidentes podían ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. Ay, vamos, pero incluso en la mansión Royal. El príncipe heredero podría estar acechándote, explicó Calcium como si eso justificara su actitud de chicle pegado. Afortunadamente para Selina, en ese momento una tercera persona se unió a la conversación. Entiendo que estés preocupado, duque, pero no es correcto invadir la privacidad de una dama de esta manera. Sin embargo, si está tan preocupado por la seguridad de la señorita, puedo ofrecerme a acompañarla, dijo una mujer con firmeza. Cuando se giraron para ver quién hablaba, se encontraron con la condesa Orlen, una famosa aristócrata conocida por sus logros como guerrera y por ser la única mujer en haber heredado el título de condesa antes que sus hermanos varones. Selina se sintió como una fanática que finalmente conocía a su ídolo. Había oído hablar de la condesa y siempre había deseado conocerla, y ahora tenía la oportunidad de hacerlo. Sin desaprovechar el momento, se colocó a su lado, dándole órdenes claras a Calcium de que no la siguiera, dejando atrás a un duque que, desconcertado, no paraba de refunfuñar preocupado. Una vez a solas, la condesa sonrió con picardía, comentando que jamás había visto esa faceta en el duque de Lenvir. Es algo refrescante, ciertamente, dijo, dejando claro que encontraba interesante la nueva dinámica que había presenciado. Pero lo que más sorprendió a Selina fue cuando la condesa mencionó los rumores que circulaban sobre la supuesta amante del duque. Pensé que serías alguien con un corazón malvado, pero con solo mencionar al duque, te sonrojas como una adolescente enamorada, bromeó la condesa, haciendo que las mejillas de Selina ardieran aún más. ¿Qué estaba diciendo esa mujer? Pero tras observarla detenidamente, Selina se dio cuenta de que solo estaba jugando con ella, sin ninguna mala intención. La condesa Orlen era simplemente el tipo de persona que decía lo que pensaba sin rodeos, algo que Selina apreciaba profundamente. Después de todo, estaba acostumbrada a que la gente la juzgara sin conocerla, basándose en rumores maliciosos. La alta aristocracia es así, continuó la condesa, esbozando una sonrisa comprensiva. Te odiarán por cualquier motivo. Si te ves bien, si te ves mal. Si eres rica, te llamarán engreída. Si eres pobre, te ignorarán. No importa quién seas. Su tono se volvió más serio mientras continuaba. Señorita Selina, estás recién ingresando en los círculos sociales, pero ¿alguna vez has considerado estar con alguien más? Los ojos de Selina se abrieron de par en par, sorprendida por la pregunta tan directa. No estaba segura de si había entendido bien, y al ver su expresión, la condesa soltó una risa divertida y explicó.
Creo que no me he explicado bien. Lo que intento decir es que me agradas. E independientemente de a quién elijas para estar a tu lado, debes saber que los hombres de la familia Lenvir son famosos por ser fríos con las mujeres, tanto el duque anterior como el duque actual. Lo que quiero decir es que, aunque ahora el duque parezca interesado, considerando su pasado, no sé por cuánto tiempo pueda durar eso. Y para ser sincera, me gustaría seguir coincidiendo contigo en futuras reuniones. Selina sonrió al escuchar las palabras de la condesa. Parecía que había causado una excelente impresión en esa mujer formidable, pero ¿no estaba siendo un poco dura con Calcium? Y sí, era cierto que podía parecer frío en la superficie, pero decir que tenía un corazón gélido no era del todo justo. Calcium era mucho más complejo de lo que la mayoría podía ver. Sin embargo, consciente de que las personas allí seguían teniendo esa imagen de él, quizás era momento de ir cambiando esa mentalidad y aprovecharlo ahora que estaban allí. Mientras tanto, de regreso a la fiesta del té, el aura de Calcium se hacía sentir con una intensidad que no pasó desapercibida para nadie. Sin embargo, en el instante en que Selina reapareció, esa tensión en el ambiente se disipó como si nunca hubiera existido. «Veo que se están llevando muy bien», comentó Selina con una sonrisa, notando cómo Viorella parecía a punto de desmayarse de la emoción. Y entonces, como si fuera una simple ocurrencia, Selina dejó caer una bomba. «Por cierto, cariño», todas las mujeres presentes aguzaron el oído al escuchar la expresión de afecto. «¿Podrías traerme otra bebida? No quiero moverme porque estoy muy cansada». A simple vista parecía el típico capricho de alguien buscando la atención de su amante, pero Calcium, que ya comenzaba a entender a la perfección el lenguaje oculto de Selina, captó el mensaje. «Haz todo lo que te diga». Hasta podía imaginarla con las manos en las caderas y el ceño fruncido, así que sin titubear, Calcium obedeció dócilmente y llenó su copa de vino. Todas quedaron congeladas en su lugar. ¿Era posible que el duque, famoso por su frialdad, pudiera ser así de servicial con la mujer que amaba? La imagen del duque de corazón gélido se desmoronaba frente a sus ojos. Selina, como una gatita mimosa, se apoyó en su hombro y él la dejó hacer, complacido. Entonces, ésta se giró y lo miró directamente, preguntando con una voz que destilaba curiosidad. «Duque, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por mí?» La respuesta de Calcium fue inmediata. No lo sé. Dime qué es lo que deseas. ¿Crees que puedas conseguir una estrella del cielo entonces? Bromeó Selina señalando el cielo estrellado. Bueno, primero tendría que averiguar cómo llegar allí, respondió él replicando su tono, lo que provocó una risa suave en Selina. Está bien, puedes averiguar cómo llegar al cielo después, pero ¿qué tal si me traes una de esas flores? Esta vez señaló un grupo de flores a lo lejos, y sin pensarlo dos veces, Calcium se levantó y para asombro de todos, dio un salto ágil que le permitió alcanzar la flor que Selina había indicado. Con un gesto elegante, regresó a su lado y con un toque cuidadoso colocó la flor detrás de su oreja bajo la atenta mirada de todos los presentes. Puede que llegar al cielo me tome un tiempo, dijo Calcium, su voz cargada de promesas. Pero haré todo lo que esté en mi poder para darte lo que me pidas. Selina se levantó lentamente, rodeando su cuello con los brazos mientras le sonreía. Calcium, con la misma sinceridad, replicó su sonrisa. Y para quienes los observaban, parecían una pareja profundamente enamorada, compartiendo un momento de pura devoción. Pero mientras esa actuación continuaba, una pregunta quedaba en el aire. Entre la pantomima y las emociones que florecían esa noche, ¿qué era real y qué era simplemente parte del juego? Y evidentemente ellos aún no lo sabían. Pero el amor ya estaba en el aire. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.